Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques, de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les traigo una conversación con Ricardo Florentino, con el cual vamos a revisar algunas noticias, algo de lo que está pasando en la coyuntura alrededor del mundo de la tecnología el día de hoy. ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido. Alejandro, un placer para mí estar ahora de este lado de la pantalla, ya no como el administrador y community manager de Academia Blockchain. Vamos a compartir un momentito de noticias aquí, así que busquen las palomitas y un poquito de café. Está bueno estar actualizado con las noticias en el mundo de la tecnología, justamente porque la tecnología se actualiza y Correctamente. está cambiando constantemente. Miren, yo quiero comenzar compartiéndoles algo que dijo el presidente del Foro Económico Mundial. Miren, es Klaus Schwab, es el presidente del Foro Económico We Mundial. all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID ¿Tiene 19 sonido porque yo no le crisis oigo? would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID Cuidado si 19 está censurado el crisis video. as a Puede ser. timely opportunity to Espera. reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. For a potential cyber pandemic, amigos. Bueno, el audio no le pasó a Ricardo, pero acá sí se grabó el audio de nuestro querido villano Klaus Schwab. Entonces, con eso como un marco, eh, Ricardo, yo tengo entendido que tú nos vas a compartir algunas noticias al respecto. Uy, Alejandro, hay un problemita. Había que darme el permiso para compartir pantalla. Te voy a dar el permiso. Sí, por favor. Participantes, compartir pantallas. Dale ahí, trata. Vamos a ver. Perfecto, ahora sí. Pues sí, acompañando un poco la narrativa del famoso villano que todos conocemos que antes se vestía como un paladín, queriendo moldear nuestras mentes a lo que se llama ahora el gran reseteo, que ellos ahora quieren venir como los paladines para salvarnos a todos. Tenemos aquí a Klaus Schwab prediciendo muchos ciberataques. Él tiene mucho tiempo prediciendo este tipo de ataques, ya sea los grid downs, que son cuando se va el poder, ataques cibernéticos, de ataques a las telecomunicaciones de cada país y a la banca, principalmente la banca, que eso también es uno de sus objetivos del gran reseteo, el cual ahora también él ha sacado un libro, que todos pueden buscarlo si quieren saber más sobre este tema. En sí, Mm. básicamente, es lo que dice cómo la pandemia del COVID-19 ha tratado de moldear y cambiar el mundo que nosotros conocemos. Ya ese mundo tradicional de la Segunda Guerra Mundial que nosotros estábamos inmersos ya se fue, no existe. Entonces, Ujú. básicamente, Klaus Schwab ahora, junto a otras personas de reconocimiento como Christine Lagarde, como la Michelle Bachelet, ellas ahora nos están advirtiendo de de los nuevos problemas y las nuevas amenazas que podrían venir. Entonces, aquí, por ejemplo, también tenemos esta palabrita interesante que ellos vienen mencionando mucho, que se llama Dark Winter. Yo no sé si ustedes lo han escuchado en las noticias, principalmente sí les puedo decir que Biden también lo ha dicho mucho, el presidente electo ahora mismo. Y esto lo que significa que el Dark Winter es eso. Ellas prevén que vienen muchas complicaciones en el futuro, fruto de que ahora nos vamos a una digitalización de la sociedad, que es una cosa que a mí me gusta llamar la ascensión digital. Mm. La ascensión digital es un término que yo implementé para mí y Mm. mi propia comunidad en código Cyphex porque hace énfasis a usar la tecnología para el bien, a ayudar a los demás a construir junto a las criptomonedas como Bitcoin que nos permiten la libertad. Ujú. Entonces, estas personas lo que quieren es, vamos a decir, algo más o menos inverso a lo que ellos quieren. Ellos
quieren un capitalismo inclusivo, que no sé qué significa esa cosa. Bueno, es interesante, ¿no? Ahí habría que hacer una pausa para meditar sobre por qué nos advierten de un gran cyberattack, ¿no es cierto? Correctamente, sí. Están planteando un evento que, según ellos, va a pasar inevitablemente. La pregunta también es ¿por qué nos advierten? Y si es que esto puede ser conectado con algo que ya estamos viendo sobre la mesa, que es este gran reseteo. Entonces, si es que uno estudia el acto de la hipnosis, es interesante, la hipnosis comienza con un shock y luego también comienza sembrando, uno tiene que sembrar pequeñas pistas de lo que va a pasar cuando uno hipnotiza a la otra persona. La otra persona primero tiene que entrar en un estado de shock, pero tú antes tenías que haber entrado poco a poco con pequeñas pistas de lo que va a pasar. Sí, Eso es interesante si es que tú tomas en cuenta que hay un gran reseteo sobre la mesa y se necesita un shock para generar un cambio. Siempre se necesita un shock para generar un cambio, ya sea en la mente de una persona que está en un estado de hipnosis o en una sociedad que está en un estado de shock. Se necesita el shock para el cambio. Y bueno, me parece interesante cómo el cyberattack podría ser este trigger, este switch que podría generar el cambio, ¿no? Que ya lo plantean en el gran reseteo. ¿Qué más tienes? Cuéntame. Correctamente. Yo, por ejemplo, me recuerdo que eso pasó en 2019. Yo no sé si exactamente fue en el 2019, pero fue alrededor de esa fecha, como a mitad, que en Venezuela, no sé si tú te acuerdas, Alejandro, que en Venezuela duraron como una semana sin luz. No podían comunicarse ni nada. Hace unas semanas también pasó en Irán con eso. Y luego vimos como el gobierno de Irán quiso culpar a los mineros de Bitcoin por ese ataque. Entonces hay un doble estándar o doble pensar, como el famoso libro que nosotros conocemos. Y básicamente es que ellos quieren buscar esa falsa bandera para entonces culpar a ciertas cosas para obligarnos a irnos a la dirección contraria a la que deberíamos ir. En este caso hacia la libertad, criptomonedas y que nosotros seamos nuestras propias entidades bancarias, financieras, como sea, como quieras llamarle. Básicamente entonces a raíz de esto, ya concluyendo lo que es la parte de CloudSwap, él no es el único obviamente dándonos esos... Te fuiste. Ricardo se nos fue. Debería regresar pronto. Pero bueno. Se fue. ¿Por qué se fue? Se cayó la llamada, no sé qué pasó. Pero no, volvemos aquí a la guerra. Me querían censurar ya. Ya te querían censurar. Sí, sí. Nos tienen vigilados ya. Pues sí, me quedé en que CloudSwap no es el único que nos quiere, que es tan bondadoso para decirnos las cosas que van a pasar. ¿Verdad, Alejandro? Ellos siempre tienen intereses por detrás cuando pasan ese tipo de cosas. Entonces, claro. CloudSwap no es el único, como les dije, sino que también tenemos nada más y nada menos que el FBI. El FBI también nos avisa de inminentes cybercrime threat, o sea, de amenazas de cibercrimen a los hospitales de Estados Unidos. Esto es muy importante y hay que tener mucho cuidado porque ya esto es lo que viene siendo lo que es la bioingeniería. La bioingeniería básicamente va a tener que lidiar mucho con lo que es los hackeos, los ciberhackeos a las farmacéuticas. Por ejemplo, aquí les tengo la noticia que entraremos en un rato, que es sobre Pfizer y BioNTech, sobre los documentos de la vacuna del COVID-19. Pero viniendo aquí primero a los del FBI, esta ya es una noticia, creo que fue de diciembre más o menos, sí, más o menos de esa fecha. Y ellos ya nos advertían cómo los criminales, los cibercriminales, utilizan los ransomware, que ya sabemos que esos son los virus que se insertan en un ordenador para sustraer datos. Pueden venir en varias formas, que ya eso es un tema un poquito más complicado y que trataremos en otro lado. Claro, bueno, un ransomware entra en la computadora y encripta los datos, no los sustrae.
Ya. Ok. Encripta los datos y luego envía un mensaje al dueño de esos datos pidiendo una Correcto. recompensa. Si es que Sí, no, correcto. si no recibe la recompensa, deja esos datos encriptados y obviamente no sirven de nada. Es correcto. Ujú. También hablando sobre ese tema, haciendo un entre paréntesis, me gustaría también mencionar brevemente que es algo parecido sucedió con Ledger, solamente que fue más una filtración de datos. Y Ujú. esto, ¿por qué me dirás que hablas de Ledger cuando estamos hablando del FBI, que no tiene nada que ver? Ujú. Pues básicamente porque no necesariamente necesitan encriptarte los datos para pedirte una recompensa, ¿cierto? Sino que simplemente ellos pueden acceder a la base de datos, coger la información que ellos necesitan y mandarle phishing o emails o lo que sea a esa persona para engañarlos con un mensaje que parecería original, pero que tiene sutiles cambios. Claro, Y también es otro ataque. Entonces, eso es exactamente, phishing también. Habría que hacer una pausa para señalar, miren, eso es phishing, que es cuando un hacker se hace pasar por otro actor. Y, por ejemplo, en un mail, tú puedes ver que el mail es muy parecido al mail de tu jefe o tu secretaria. ujú, Entonces, crees que ese mail viene de esa persona y eso puede devenir en un robo, ¿no? Eso es phishing. correcto. Ujú. Por ejemplo, Mm. aquí la amenaza que ellos estaban detectando es cibercriminales que usaban un virus, yo me recuerdo de ese nombre, sí. Eso sonó mucho en las noticias en ese tiempo, que se llamaba Ryuk. Ujú. Ese Ryuk, ese, para los que saben de anime, ese es el Shinigami de la muerte. Entonces, ustedes ven cómo estos cibercriminales se aprovechan de ciertos simbologismos y también ciertas, vamos a decir, representaciones culturales de una nación para hacer este tipo de ataques. Eh, que fue introducido a través de una red zombie de computadoras llamada TrickBot. Ya Alejandro debe conocer mucho más sobre eso, sobre redes zombies. Ujú. Y bueno, sabemos el peligro que puede contraer eso para una farmacéutica, por ejemplo, en este caso. Ujú. Eh, Avanzando del por qué, cómo se relaciona todo esto, podemos ver también que todo esto de los iba a decir de que ciberatracos, los ciberhackeos también pueden ir, que es lo que es el tema ahora que vamos a hablar, sobre las farmacéuticas, para robar los datos, por ejemplo, en este caso, de los documentos de la vacuna COVID, sucedió en Europa. La compañía obviamente trató de desmentir los datos porque no le conviene. Imagínense ustedes que eso salga público, que es una vacuna, que los documentos de una vacuna hayan sido filtrados. O sea, básicamente cualquier criminal puede hacer algo, puede cambiar la base de datos de eso, Alejandro. Eso es algo bien terrible. Imagínate que son cosas que nos van a introducir. Ok, ¿Qué tú ahí crees que hay. podría pasar? Bueno, lo que están reportando son un robo de datos a Pfizer y a BioNTech Labs. Me parece interesante qué es lo que el hacker podría hacer con esos datos. Y también es importante Correctamente. sentarse a pensar de por qué nos da miedo que le roben esos datos a Pfizer. Digamos, bueno, supongamos que tus datos terminan en la dark web. ¿Qué es lo que puede hacer un actor maligno con esos datos? ¿Y por qué creemos que Sí, Pfizer no va a hacer exactamente lo mismo con esos datos? Entonces surge una pregunta de la centralización de la información. O sea, mira, tenemos miedo de que a Pfizer le roben los datos, le roben la información, pero de una u otra manera confiamos en que Pfizer tenga esa información y no haga nada malo. Entonces, ahí hay como un dilema que hay que resolver en la mente, ¿no? De alguna manera confiamos ciegamente en que los datos están bien en manos de Google, pero nos dan miedo los hackers que le pueden hackear a Google o que le pueden hackear a Pfizer porque van a hacer algo malo con nuestros datos. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ¿por qué paramos no? a pensar de que puede ser posible que Pfizer sea un actor maligno y haga exactamente lo que nosotros tenemos miedo que los hackers hagan, lo haga directamente Pfizer, ¿no es cierto? Es un tema de la centralización de la información. Mientras nosotros no seamos dueños de nuestros datos, siempre nos abrimos a esa posibilidad. Entonces, eso me parece importante como algo subyacente a esta noticia.
Sí, por eso es muy importante una imagen que tú compartiste cuando yo estaba todavía trabajando contigo sobre que hay que descentralizar todo. Y tú hiciste una imagen, creo que era con un cerebrito, con bombillito, que decía hay que hacer ciencia libre, medicina libre, todo libre. Claro, Porque porque si, detrás de eso está la idea de que si tenemos un centro de vigilancia que vigila a todos, el centro puede ser corrupto. Y si es que el poder corrompe, el centro 100% seguro está corrupto. Lo que nosotros lo tenemos que lograr es que el triángulo se dé la vuelta. De alguna manera todos vigilen a ese centro. Entonces, correctamente. entre todos, si es que utilizamos datos abiertos y open source, podríamos vigilar al banco. Hablando, por ejemplo, yendo al mundo DeFi, de finanzas descentralizadas. Hay una vigilancia de parte de todos hacia el código. Y eso podría aplicarse en otros ámbitos, ¿no? Pero continuemos. Correctamente. Ujú. Sí, aquí voy a hacer un entre paréntesis también como una experiencia personal, porque yo sé que a las personas no les gusta ver a dos locos hablando tonterías, no es cierto, sino que también les gustan experiencias personales. Y yo voy a decir una rapidito mía, y es con también una filtración. Antes de la filtración, Facebook tuvo un ataque del día cero, Zero Day Attack, exploit. Esos son, si quieres explicarlo tú, Alejandro, no sé. A ver, un Zero Day es un hack que se basa en una puerta que había en ese software o en ese hardware incluso desde el momento de la fabricación de ese software o de ese hardware. Entonces, hay huecos, hay puertas traseras en incluso los chips de Intel, en Windows. Entonces, ¿qué significa? Que ya sea voluntaria o involuntariamente, los programadores dejan puertas traseras para que hayan hackers que puedan entrar en estas puertas que están instaladas desde el día cero. Por eso se llaman Zero Day. Entonces es un riesgo muy alto y bueno, supuestamente la NSA ya ha reportado los Zero Day hacks que han encontrado en los diferentes Microsoft, en los productos de Microsoft, en los productos de Macintosh, etcétera. Pero la pregunta siempre es, si es que tú encuentras una puerta trasera en un software, es una puerta trasera que está ahí desde el día cero, ¿cuál es tu incentivo a llamarle a la compañía y decirle, ¿saben qué? Ustedes tienen un error ahí o ustedes dejaron una puerta ahí. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienes para llamarle? Tienes que ser una persona muy buena. Pero Ujú. si es que estamos hablando de otro tipo de actores que son muy hambrientos por los datos, lo primero que tienes, la primera motivación que se te viene es no contarle a la empresa que tiene una puerta trasera de un Zero Day Hack o algo así. Lo primero sería tratar de explotar esa puerta trasera y cuando Ok. ya hayas sacado todo el poder que puedes sacarle a ese hack, ahí sí le llamas a la compañía y le dices, ¿saben que ustedes tienen un hack, una puerta trasera? Eso es algo como un marco teórico, pero el tema de los Zero Day Hacks es un tema muy amplio y les recomiendo mucho ver un documental que se llama Zero Day y bueno, investigar más sobre el tema. De hecho, sus Windows tienen una puerta trasera si es que están utilizando Windows ahora. Yeah. Sí, básicamente para continuar la pequeña historia y Ujú. continuar el siguiente tema sobre eso y pasar al siguiente tópico, la experiencia personal es que cuando Facebook tuvo ese Zero Day Attack Exploit, básicamente se filtraron muchas informaciones a diferentes sitios, dark web, atacantes maliciosos y demás cosas. Facebook, en su inocencia, para controlar o mitigar el problema, sacó unas herramientas para saber si tú podías, si tú estabas, vamos a decir, en peligro bajo ese exploit que hubo, si tú tenías algún riesgo sobre esa exposición de data que hubo. Y entonces yo me interesó bastante ese tema y quise investigar a ver a qué profundidad ellos han llegado y vamos a ver, y quise hacer un pequeño experimento para ver cuántas personas estaban expuestas. Yo por lo menos cogí más o menos como algunos 20 o 30 de mi lista de amigos y lo puse en esa herramienta. Y casi, creo que solamente dos no pasaron, pero la mayoría sí pasaron. Decían que sus cuentas estaban altamente expuestas y probablemente con un riesgo de ir a la dark web.
Eso es algo muy peligroso. Afortunadamente, yo cuando me puse yo mismo, obviamente, no solamente voy a jugar con los demás, sino yo mismo me puse, mi data no se veía en peligro tampoco. ¿Y a qué se deberá? Ustedes dirán. Bueno, nosotros vemos que en Facebook, en Twitter y Instagram no son redes sociales que nos obligan a ser muy sociales. Y cuando me refiero a muy sociables, es que hasta queremos mencionar cuando estamos en una comida, en el restaurante, cuando estamos en el baño, y eso es algo muy inaudito porque no sé por qué alguien haría eso. Entonces, esa data es de la que se aprovechan los hackers y los ciberatacantes. Ellos se aprovechan de todo lo que Facebook recopila de ti y de ahí entonces ellos pueden sacarle una ganancia, ya sea por extorsión o vendiéndolo por detrás de ti sin que tú lo sepas. A mí, por ejemplo, no me salió nada porque yo no comparto nada relevante. Yo no comparto nada que ellos le puedan decir que sea de valor. De hecho, hasta no tengo ni siquiera mi nombre real en Facebook ni en ninguna de las redes. Mi alias en código cipher sets Drauses y ustedes siempre me van a conocer por ese alias. Sí, aquí Entonces, está. básicamente yo lo que más comparto en las redes siempre son informaciones de este tipo, cosas que nos puedan servir no solamente para compartir conspiraciones aquí cada mes con Alejandro, sino que tú puedas sacarle un provecho, que entiendas que hay cosas más grandes, poderes más ocultos que están jugando contra ti. Y no lo decimos porque queramos sacarnos una teoría de la conspiración de la manga o ponernos el sombrerito de aluminio. Yo no tengo uno, para la próxima les prometo uno. Pero, pero básicamente eso es lo que pasa. Ahí lamentablemente vivimos en un mundo bien complicado y esto es algo que se ve desde hace mucho. Por ejemplo, desde los 90, incluso 80 con ARPANET. ARPANET, si el que se quiera buscar la historia de ARPANET puede buscársela en cómo ellos planeaban ataques de falsa bandera, de ciberataques. Y en 1990, que Alejandro lo sabe mucho mejor, porque él estudió, se profesionalizó en eso, cómo las compañías de software y de informática vendían antivirus y vendían esos datos por detrás. Claro, sí, ahí es un mundo muy profundo el tema de los antivirus y los viruses. Miren, hay algo que hay que entender y es que hay constantemente hay una guerra por tus datos y eso está desde un inicio. Esto no es algo nuevo, ¿ya? Aquí, bueno, ¿sabes qué quiero hacer si es que vamos a conversar? Es Ujú. algo así. Luego Perfecto. compartes el resto de la pantalla. Miren, la, la guerra por los datos es algo que está desde un inicio y está desde la incepción de Silicon Valley. De hecho, Silicon Valley recibió mucho dinero para la creación de estas grandes corporaciones de la NSA. Entonces, empresas como Facebook nacieron de proyectos del Pentágono. Este proyecto específicamente se llamaba LifeLog. Vamos a compartirles pantalla. Vamos a compartirles esta idea. Eh, Compartir. ¿Tú estás viendo lo que estoy compartiendo? Live, Se ve, sí, se ve ya. LifeLog, Pentagon, Facebook. El meme de Elon te gustó. Just a LifeLog project. Miren, pueden investigar sobre esto. Facebook is likely just DARPA LifeLog project. No es algo que me estoy sacando de la manga, esto es en serio. El dinero que fundó Silicon Valley no había forma de que no esté vinculado a la NSA, a la DARPA. ¿Por qué? Porque detrás hay un enorme poder y DARPA y el Pentágono y la NSA son instituciones que buscan poder. Desde antes ya DARPA sabía lo poderoso que podría ser este Facebook, este LifeLog. Por eso es un proyecto de DARPA. Y ya porque tenían conciencia del poder de los datos. Luego sale Facebook como una versión para el resto del mundo, pero esto ya era un experimento desde antes. Lo mismo con Google. Ustedes pueden investigar los vínculos que tiene Google con, con la CIA. Entonces pueden solamente ¿saben cuál es? Bueno, Corbett Report, Silicon Valley, The Real History of the Silicon Valley. Es una de los mejores, The Secret History of the Silicon Valley. Es uno de los mejores documentales sobre Silicon Valley que he visto. Y la verdad hay mucha información, pero en resumen, las enormes compañías de Silicon Valley recibieron dinero de inversión de estos hedge funds conectados con el Pentágono. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso el Pentágono?
Eso es muy fácil de deducir, porque mientras más información tenga, mejor. Son instituciones que están en el negocio del espionaje desde hace mucho tiempo, entonces saben lo que está sobre la mesa. Y si es que quieren ir un poco más allá, pueden ver este Leaked Google Video. Leaked Video. Investiguen sobre un video que se llama The Selfish Ledger, pueden verlo. Es un video que supuestamente Google sacó para sus propios empleados y fue filtrado. Y bueno, aún si es que es totalmente mentira, lo que dice es potencialmente verdad, entonces hay que tomárselo en serio, ¿ok? Pero este video es muy importante. ¿Qué es lo que dice? Miren, nosotros tenemos el poder de moldear la acción humana con nuestro buscador, ¿ok? Entonces, póngase a pensar, si es que nosotros confiamos en que el mapa de Google Maps nos dice qué es lo que está en la realidad, entonces tiene sentido que Google tome partido por uno de los dos lados en el conflicto de Pakistán, de Gaza, por ejemplo. Hubo denuncias hace varios años de que Google Maps estaba borrando pueblos en Gaza, en la franja de Gaza. Entonces, ese es el poder que tiene Google Maps. Puede ser algo como un estándar y la gente decide qué es lo que hace con respecto a qué es lo que ve en Google. Si es que Google tiene el poder de borrar un pueblo de Gaza, de la franja de Gaza, tiene el poder de decir aquí no hay un pueblo, entonces ese pueblo puede aplanarse por un pueblo invasor, que es lo que pasó. Entonces ese es un ejemplo. Miren, bueno, continuemos Sí, con claro. nuestras noticias, porque si no, no vamos a pasar de esto. Básicamente iba a ser el entre paréntesis ahí de Ujú, lo que tú decías, como Google puede borrar países si él lo ujú, quisiera, que es algo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, también en las redes sociales, con toda la censura que ha habido últimamente y la gran protección que han tenido las redes sociales con la ley 230 la de allá en Estados Unidos. Básicamente parte de este artículo ya aclaramos mucho, que es The Next Cyber Attack. Este artículo es muy importante y se lo voy a dejar a Alejandro para que lo pueda compartir con ustedes, porque es muy importante que ustedes lo lean. Aquí básicamente cubre el 70-80% de lo que hablamos, desde 1960, cuando inició todo esto, hasta nuestros tiempos ahora. Por ejemplo, adelantándole un poquito a los tiempos de ahora, en 2008, Corea del Norte hackeó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y en 2010 le hicieron un ataque al New York Stock Exchange en el 2010. O sea, esas cosas pueden ser muy peligrosas en un futuro. Más como le decimos cuando nos vamos ya yendo hacia la ascensión digital, la tecnificación de la sociedad. O sea, esto, por eso nos avisan tanto sobre ciberataques, porque estas van a ser una de las nuevas amenazas que nos van a imponer. Claro, en el viejo mundo, que era donde todavía predominaba el dinero de guerra, que es el dólar, básicamente lo que más le interesaban a estas personas es tener subyugadas a las personas bajo su poderío, que trabajen para ellos. Se desplegó toda una red, una maquinaria con el sistema prusiano educativo para que las personas no solamente obedezcan órdenes, no miren hacia ningún lado y continúen solamente su labor. Entonces, a partir de ahí, ahora que nos vamos a este gran reseteo, se invierte la balanza. En esa balanza, lo que necesitaban estas personas era una mayor población mundial para que pudieran aguantar todo el trabajo y maquinaria que ellos iban imponiéndoles. Ahora, con el gran reseteo, vamos en picada. O sea, ahora la población ellos van a tratar de disminuirla porque a ellos ya no les interesa tener subyugada a nadie, porque van a tener robots, van a tener maquinaria, van a tener software haciendo vigilancia y todo lo que ustedes se imaginan. Entonces, lo ujú. que ellos ahora más les importa es nuestra data, nuestros datos. Eso va a ser el petróleo del futuro. Eh, Interesante. con- Ah, sí, continuando entonces con parte de lo que decía Alejandro, con cómo Google puede borrar países si así si se lo permitiera. Esta es una acta muy peligrosa también, que se llama Mira algo y di algo online. Acta de ves algo
y denuncia algo, así que se le dice. Entonces, esto básicamente va a castigar a todas las empresas que, como lo dice el nombre, no revelen a los usuarios que están haciendo cosas indebidas. Y cuando me refiero a cosas indebidas, ustedes saben, compartiendo alguna teoría de la conspiración o diciendo algo que pueda disgustar a los poderes tecnocráticos. Entonces, eso lo vimos, por ejemplo, con Twitter en preelecciones, cuando teníamos una batalla campante contra las teorías de conspiraciones de Donald Trump y el oficialismo de Biden. Cómo veíamos a muchos cientos de personas que compartían lo que ellos creían, veían cosas que hacían dudar y aunque no fueran teóricos de la conspiración ni nada de eso, eran censuradas. Yo sé que sí, me van a decir, había muchas tonterías, sí, prácticamente un 90% de las tonterías que decían no servía para nada. Pero lo importante, sí, lo básico, cosas que de hecho lo decían en los mismos medios, si lo decía una persona como Alejandro, como yo, éramos censurados. O nos ponían la etiqueta esa de ¿cómo era? Este artículo está en disputa. Claro, sí. Eso se hizo muy popular. Entonces aquí vemos que no solamente Google puede borrar países, sino que Twitter, Facebook, todos en colaboración pueden cerrar a alguien, pueden bloquearlo. O sea, te pueden dar un block en vida real. Y eso es peligroso si se combina con el crédito social, que es algo que también quiere implementar. Sí, seriamente, esto del crédito social es peligroso y este tipo de actas, este tipo de leyes que están planteándose ahora, interesantemente, gracias al COVID y a la pandemia, de alguna manera son bienvenidas y eso es muy riesgoso, es un peligro, ¿no? Correctamente. De hecho, el COVID fue lo que hizo es acelerar todo este proceso. El COVID trajo cosas buenas, no voy a decir que todo fue malo, pero básicamente mientras las personas están distraídas con este virus, con esta pandemia, ellos van acelerando sus planes hacia cosas que estamos viendo como esta acta, como los ciberataques, como el Great Reset. Todo eso va avanzando mientras las personas están asustadas, escondidas en su casa, sin querer acercarse a nadie. Entonces, Entonces, aquí lo que yo veo algo que es como es una tendencia que me parece peligrosa, es esto de que la gente está pidiendo que se regule el Internet. ¿Ok? Entonces, antes correcto. hubiera sido un acto repudiado que Twitter censure una cuenta, que Twitter diga, ok, esa cuenta no puede hablar. Ahora, gracias a la imagen de Donald Trump, a la imagen de esta persona que es, bueno, mala o es una persona que es descarada y dice cualquier cosa. Bueno, yo estoy lejos de ese teatro político, pero miren, la imagen de Donald Trump sirvió para que la gente le dé la bienvenida a la censura del Internet. Entonces, no es que Twitter fue capaz de borrar la cuenta de una persona, fue capaz de borrar la cuenta del presidente de Estados Unidos y Mm, el acto fue bienvenido por la gente. Entonces, lo que se viene en un futuro próximo es la completa regulación del Internet y todo esto aplaudido por un montón de personas que de repente están contentas de que el Internet no sea el lugar para hablar de manera libre, sino que sea el lugar donde solamente resuenan sus opiniones o solamente resuenan las opiniones de una normalidad que plantea directamente la OMS. Hay gente que duda de esto de la conspiración, cree que no tiene sentido o cree que son varias pequeñas mafias disueltas alrededor del mundo. Miren, ¿qué es la ONU? Solamente pónganse a pensar, ¿qué es la ONU? Las Naciones Unidas. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. Estas instituciones tienen agendas, tienen personas detrás. ¿Qué significa que Bill Gates sea el mayor donante de instituciones como la OMS? Tienen agencia esas personas, al margen del el velo institucional, detrás hay personas que tienen agencia. Entonces tenemos que estar atentos, pues esas personas no dependen de una institución, tienen sus propios intereses y esos intereses pueden estar en armonía con otras instituciones. Tienen esas personas acciones en diferentes instituciones. Puede ser que la agencia de Google
esté en armonía con la agencia de la NSA. Nosotros, si es que solamente vemos desde un punto de vista economista, que es como ciego, el economista que solamente piensa que Google busca utilidad, entonces no vamos a ver una agencia detrás. Pero si es que comenzamos a pensar que Google tiene una mesa de directivos y esa mesa de directivos tienen personas que tienen otros intereses que van más allá de su propio bolsillo, porque no son corporaciones, no son instituciones que buscan utilidad, sino tienen otros intereses, otros objetivos. ¿Qué tal el control? ¿Qué tal la eugenesia? Eso es un poco más a profundo. Entonces podemos deducir que que las conspiraciones son lógicas, son carteles, son algo que pasa en la realidad. Y esto, bueno, lo pueden ver en la película Una mente brillante con Russell Crowe. La persona detrás de esa película demuestra estadísticamente cómo los carteles surgen en el mercado. Bueno, y yo, ahí seguramente algún economista austríaco va a saltar a decir, hey, esos carteles son temporales, y estoy de acuerdo, pero detrás hay un entendimiento más profundo, y es que la gente funciona en carteles, funciona en mafias. Y un poquito de estudio de historia te va a revelar eso, que la historia ha funcionado en mafias desde hace mucho tiempo. Y las tecnológicas actuales, si es que nos sentamos a analizar sus acciones, nos damos cuenta de que están funcionando en armonía, como en una orquesta, con una agencia que viene de más allá de su simple búsqueda de utilidades. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la censura de todo tipo de información que no dice lo que dice la OMS sobre el coronavirus. ¿Ok? Solamente el hecho de que yo no pueda decir libremente coronavirus en YouTube ya debería hacerte sospechar sobre la agencia detrás de estas grandes tecnológicas. Bueno, eso amigos, vamos a seguir compartiendo pantalla porque si no, no vamos a terminar nunca las noticias. Continúa, por favor. Bueno, voy a decir 3 veces coronavirus seguido, a ver si te banean el canal de YouTube. Mentira, no voy a hacer eso. Pero sí, mira, básicamente ahora el coronavirus es el nuevo 666, por decir algo tonto y loco. Está bueno. Vamos a ver, continuamos un poquito rápido, que todavía quedan muchos temas y nos hemos emocionado mucho. Bueno, yo me acordé de un tema que se me quedó que quería decirles, que viene a raíz de esto. Voy a ver si se los muestro rápidamente, detalladamente. Y es que antes de esto, los científicos proponen implantarnos nanobots. Hay una curiosa, que yo no sé si la viste tú, Alejandro, que es sobre que Microsoft quiere revivir a personas muertas como un chat de voz. ¿La Sí, llegaste a ver esa? sí la vi, me pareció muy interesante. Esa noticia era graciosa y interesante al mismo tiempo, porque entonces básicamente lo que hacía era recopilar todos los datos de las redes sociales donde tú estabas o cualquier huella digital que tú hayas dejado y básicamente te reprograma listo como un chatbot y tú hablas como un chat de voz y entonces ese programa que eres tú encarnado en código hace y replica las mismas mañas que tú como si estuvieses vivo. Sí, Entonces eso es algo loco. sí. Es como si ya literalmente nos estarían abriendo el mundo a la Matrix, literalmente. Entonces ahora quieren implantarnos esto de los nanobots. Como lo he hecho hasta ahora, yo normalmente cuando hablo no me gusta tocar sobre lo que está escrito ya, sino que poner los mismos planteamientos míos y también sumarle nuevas experiencias para los usuarios. De esa manera pueden tomar todavía decisiones más acertadas y ven que nosotros no estamos siendo tan bias, sino que simplemente tomamos esto como referencia para introducir el tema que queremos. Y básicamente aquí yo te voy a poner un buen ejemplo sobre, yo como gamer, un buen videojuego que a mí siempre me ha gustado, que se llama Metal Gear. Metal Gear, por ejemplo, Solid 2, habla mucho sobre este tema de implantación de nanobots. Y es básicamente eso lo que significa que tú puedes convertir a alguien en un super soldado. Metal Gear es la historia, rápidamente les voy a decir, no, se lo voy a decir bien rápido, sin spoiler ni nada, pero son tres hijos que nacieron a partir de un gen de alguien mayor, de una persona
llamada o catalogada como el Big Boss. Entonces de esa persona se cogieron un par de genes y se crearon infantes terribles. Los infantes terribles se le llaman a esos tres hijos de esa persona. Y lo que quieren lograr con ellos es crear super soldados. Entonces, esto es lo que viene siendo esto de introducirnos nanobots en un futuro. Esto podría abrir la posibilidad en que las personas pudiéramos ser super soldados, podríamos ser superhumanos, tal vez todavía no al nivel de ser un Superman y empezar a explotarle carros a los villanos, pero básicamente nos abre la posibilidad de que podamos ganarle a las enfermedades, tal vez no envejecer tan rápido, que también ya eso es posible, poder almacenar nuestra conciencia en algún lado o tener una capacidad de retención mucho más elevada debido a que nosotros nos almacenamos a nosotros mismos. Por ejemplo, aquí lo que quiere esto, por ejemplo, es crear la Internet del pensamiento, perdón, aquí, ahora sí, la Internet de pensamiento, donde el conocimiento se pueda descargar de forma instantánea con solo pensar, como una hive mind, una mente colmena, Ujú, sería esto. ujú. Bueno, es interesante Básicamente, que... pensé que O sea, ibas a no hablar, es, Jaime. no es nada de ciencia ficción esto, ¿no? Es algo que Ya, está pasando actualmente. Miren, acá ustedes pueden buscar Super Soldiers del Pentágono y DARPA. Y van a enterarse que no es ninguna... Hay programas de Super Soldiers que incluyen incluso ondas cerebrales, como que está... Siempre el DARPA ha experimentado con todo tipo de cosas para aumentar la eficiencia de sus soldados, ¿ya? Entonces, de lo que yo escuché la última vez, aquí hay un proyecto súper interesante de Super Soldiers utilizando diferentes formas de electromagnetismo que le activen al cerebro humano. ¿Ya? Y yo creo que esto se viene y no hay nada que hacer para frenarlo. Porque siempre el ser humano trata de aumentar su capacidad. Entonces la tecnología desde que inventamos el fuego nos ha aumentado la capacidad. No va a dejar de hacerlo. Y esto de los nanobots puede resultar algo que dé miedo, pero ya es algo que comenzamos a imaginarlo en diferentes series de ciencia ficción. No sé, vieron Westworld, vieron Dark Mirror, Black Mirror. Ahí hay ejemplos de algo que se conoce como wearable technology, que es tecnología que tienes que llevar en ti o tienes que llevar dentro tuyo. Y eso está en estas proyecciones de ciencia ficción, que es básicamente lo que nosotros imaginamos que se viene, y eso es algo que sin duda se viene. Y lo otro es comenzar a investigar un poco sobre cuáles son los proyectos de DARPA, ¿ya? Porque mucho de lo que nosotros vemos como teorías de la conspiración, como avances científicos avesados, son ya cosas que se ha experimentado por parte de la CIA y por parte de DARPA, ¿ya? En términos de tecnología, eso ya se ha experimentado, eso ya se ha sacado en el ámbito militar. Solamente falta una versión comercial que se está viniendo, pero ese tipo de tecnología ya existe en el ámbito militar. Entonces yo les recomiendo mucho investigar al respecto. El, en este segundo, bueno, puedes continuar y yo mientras tanto busco un artículo que quiero compartirles o algo. Mira, no te escucho. No, no te escucho, Ricardo. ¿Qué será? No, te fuiste. a ver, Ahí está. ¿se Ya. escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha. Ok, eso nos tienen vigilados ya. Pues sí, vamos a ver qué tenemos. Vamos a hablar un poquito rápido de este tema porque ya yo sé que tenemos cansado a las personas aquí con estos temas de sombrero de aluminio. A compartir, aquí está. Esto lo vamos a tocar rápidamente. Y es no por el tema en sí,
sino por algo que dicen que me pareció muy curioso y que lo compartí en el grupo de academia incluso. Y se emitirán certificados de vacuna COVID-19 en Europa, perdón, la Unión Europea. Eh, bueno, esto ya, yo sé que las personas están cansadas de verlos, es simplemente un certificado que puede ser ya digital o físico, como no sé cómo lo harán, no me recuerdo cómo lo iban a hacer allá, sobre de que tú ya te vacunaste contra el coronavirus. Entonces, esto lo que acredita es que tú puedes viajar, puedes hacer lo que sea, cosa peligrosa, porque entonces ya eso abre la ventana de que si en un futuro tú no tienes este certificado, probablemente tú ni puedas salir de tu casa. Entonces aquí, esta es la introducción para lo que yo quiero comentarles, y es que uno de esos doctores nos comenta sobre lo que es la farmacovigilancia. Esto aquí, farmacovigilancia. Yo me imagino que nadie ha escuchado esto hasta ahora. Y es, como dice aquí, es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos o cualquier otro tipo de síntomas relacionados con medicamentos, por así decirlo, según la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, mírenlo ahí, señores. Básicamente, esto podría abrir en un futuro en el que si no solamente necesariamente tiene que ser el coronavirus, sino una posible hipotética otra pandemia, que es un tema que también me gustaría en algún futuro que habláramos de eso, porque es algo que se consideraba como una teoría de la conspiración y que ahora mismo ya la misma Organización Mundial de la Salud lo reconoce, y es sobre el virus X. Lo voy a dejar por ahí para no darles mucho spoiler, pero si llegara a pasar algo así y tú no tienes algún comprobante o certificación acreditándote de que tú cumpliste con los requerimientos de las autoridades sanitarias, te podrían encerrar y matarte en tu propia casa o aislarte en centros de detenciones, por así decirlo también. Que eso ya está, por ejemplo, pasando en Estados Unidos con los centros FEMAS, que Alejandro los conoce muy bien. A ver, no, ahí creo que deberíamos aumentar para que la gente no crea que esto es como solamente inventado o sacado de un mundo de ciencia ficción. Claro. Deberías como que implementar alguna evidencia de lo que estás diciendo. Sí, Imagínate. eso lo voy a hacer ahora mismo, lo voy a buscar. No, Ajá. no la tenía preparado, pero me acordé del tema. Claro, o Vamos a sea, ver, mira. si te vas por las tangentes, que sea con evidencia. Porque, ¿qué es esto de los Vamos a buscar. del COVID y cómo está planteado la respuesta al COVID? Tecnológicamente hablando, es muy peligrosa. Vamos a ver. Ya. Y bueno, pueden buscar sobre los centros FEMA y también pueden buscar sobre, hay Bueno, diferentes gobernadores, la gobernadora de Australia, no me acuerdo quién es, y en Canadá también, sí, precisamente en Canadá también. también se han pronunciado a favor de remover a las personas de sus casas si es que si no están de Mira acuerdo aquí. con la prueba, ¿no? Entonces es muy importante que se identifique lo que se está moviendo detrás, el movimiento detrás, o la agencia detrás de todo esto es algo muy preocupante. Bueno, miren, Sí, ahí está. aquí, mira, lo dice. Walmart FEMA Camp, Conspiracy is now a fact, por ABC News. Vamos a ver si me dejan el enlace, o si lo encuentro por aquí. Vamos a ver a la fuente principal. Bueno, A ver si era esta. creo que ya lo dejaste ahí. Sí, sí, pero el punto es ese, sí. Lo que pasa es que no me acordaba el título exacto. Déjame ver si aparece por aquí. Vamos a ver, porque este tema precisamente fue muy censurado. Yo me recuerdo que yo tenía un artículo y a la semana lo quitaron, lo censuraron. Vamos a ver si era este. Exclusive enfermo de Riga Gris. Míralo aquí. Este es un artículo, creo que de oficialista, tratando de desmentir la noticia. Firma Marcha al lado, Agenda Sport, no, este también. Creo que parece que lo quitaron todo de los oficiales. Bueno, En todo caso, yo te lo mando para que tú lo compartas. A ver. Warman, vamos a decir a eso. No, yo creo que que habla de eso, que lo usan para inmigración. no, no, claro, pero vamos Sí, pasándonos nomás de tema. Creo que eso ya quedó medio claro. Digo para, sí. Vamos entonces a continuar con el próximo tema, que sería COVID Vaccine Certificate. Ya hablamos de eso. claro, los certificados de vacunación.
Ya, Exacto. al margen de si es que las vacunas hacen bien, hacen mal, eso no importa. La información que sacan estos certificados de vacunación es tan completa, es capaz de penetrar en el cuerpo humano. Entonces, la información ya no solamente se queda en qué es lo que tú comentas, esa información comienza a incluir qué es lo que te has inyectado, qué es lo que Correctamente. tu biología dio positivo o dio negativo. Entonces, solamente hay una mayor invasión de recopilar información. Y al lado de la invasión, de la vigilancia, está el control. Entonces, sin importar si es que la vacuna hace bien, si es que la vacuna hace mal, si es que el coronavirus es terrible o si no es tan terrible, Sí, la respuesta tecnológica es muy preocupante. ¿Ok? co- Ujú. correctamente. O sea, básicamente eso de que el COVID es malo, el COVID es bueno, es peligroso, no es peligroso, que la vacuna y eso son temas de distracción realmente. O sea, no es que el tema prioritario. Entonces, a raíz de eso, de que ellos nos mantienen endormecidos con que, no, tú tienes que usar tu mascarilla, no, tú no uses mascarilla, yo hago lo que me da la gana. Y entonces nos mantienen en ese estado sonambulento, ¿cómo es? Somnoliento. Sonoliento, Sonámbulo. sí, gracias. Ajá, también como sonámbulos, porque Ya. es que las personas no se centran en el tema principal. Y el tema principal no es que si tú te peleas por otro porque uses mascarilla o no uses mascarilla, sino que qué es lo que se viene, los cambios que se van a hacer. Por ejemplo, en mi país ahora mismo están quebrando muchísimas empresas debido a la mala administración y gestión que ha tenido las autoridades sanitarias y gubernamentales. O sea, y no están rescatando básicamente a nadie, se están rescatando ellos mismos, mientras el pobrecito que quiere trabajar por la ley de 7 a 7, ese sí está siendo masacrado. Claro, Entonces, ahí hay algo eso, que es inminente, ¿no? Que es la crisis que se viene. O sea, todo el mundo sabe que hay una burbuja en Wall Street. Por ahí, incluso Klaus Schwab incluso señaló que este posible cyberattack sea la aguja que revienta esa burbuja. Es posible. Pero lo que se viene es una crisis. Cuando se viene una crisis, las personas más apretadas se quedan terriblemente en la quiebra. ¿Ok? Y ahí es ujú, cuando sale a la luz la posibilidad de generar un salario mínimo universal. Y con el salario mínimo universal se viene también la posibilidad de generar los puntos de ciudadanía y vincularlos al salario mínimo. Entonces, ya hay muchos movimientos que nos muestran que esa es la intención de las personas detrás del gran reseteo. Ellos lo dicen abiertamente, necesitamos un salario mínimo universal. Ok, y también por otro lado plantean diferentes formas de puntos de ciudadanía que ya están funcionando en China. Ok, hay algo con respecto a China que me gustaría decir y es que mucha gente cree que China es un ser independiente de las Naciones Unidas o del poder global y eso no tiene mucho sentido, miren. Una de las cosas más importantes para entender la geopolítica es estudiar historia. ¿Ok? China fue conquistada en las guerras del opio hace 200 años. Y de ahí salió Hong Kong, de ahí salió Taiwán. Desde entonces no ha vuelto a tener soberanías. Desde entonces está colonizada China. Y en la Segunda Guerra Mundial fue aliada. ¿Por qué fue aliada? Porque está colonizada. ¿Ya? Y desde entonces China ha servido como una fábrica con esclavos para las corporaciones más grandes de este mundo. Samsung, Apple, todas estas enormes corporaciones tienen empleados en China, en donde producen estos pequeños aparatos de espionaje que nos venden muy barato. ¿Ok? ¿Por qué ganan tan poco los chinos? ¿Saben? Porque el gobierno chino imprime una cantidad estúpida de yuanes cada año y eso devalúa el salario de los chinos y les mantiene trabajando por nada y mantiene horarios de 72 horas a la semana solamente pagándoles la comida. Eso es lo que logra el acto de imprimir tantos yuanes, de devaluar tanto el yuan, que para algunos economistas es muy bueno. Eso es lo que logra. Logra una base de esclavos
de gente que no puede ahorrar, que gana solamente para comer. ¿Y quiénes son los que se benefician? Se benefician las corporaciones que en ese momento eran occidentales, que son las grandes corporaciones tecnológicas que llegaron a darle un paso a China a desarrollarse, pero claro, desarrollarse bajo sus propios términos. También hay que mencionar que China, con el dinero que imprime, lo que ha hecho es comprar bonos de Estados Unidos durante todo este tiempo. China es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos. Si fueran enemigos, ¿tú crees que China hubiera comprado como un tercio de los bonos del Treasury de Estados Unidos? No. ¿Ok? China y Estados Unidos están colonizados por el mismo poder. Esto es algo que se va un poco más profundo de lo que puedo entrar ahora, pero les puedo señalar si es que quieren continuar el camino o seguir el hueco del conejo en esa dirección. Miren esto. China and the New World Order. Vean esto de aquí. China and the New World Order. Este de aquí. ¿Por qué? Porque China tiene una historia interesante en donde tiene una relación bien cercana a los grandes poderes de este mundo. ¿Ok? No es que es un poder aparte. Esto sobre China, amigos. Podemos dejar esta tangente y bueno, continuemos. Ups. A ver. Dale. Listo, entonces sí, ya las personas lo que quieren ahora es un poquito de FOMO ya y decir que Bitcoin se va a 500 mil millones de dólares. Ya no quieren conspiraciones. Ya, dale. Vamos a ver si te conseguimos 10.000 suscriptores ya diciendo que Bitcoin se va a la luna. Ok. No, broma. Por lo menos a mí realmente no me gustan mucho esas cifras, esas cifras muy, vamos a decir, conservadoras, porque yo sé que en el fondo como quiera todas las queremos. Pero vamos a hablar un poquito de cómo los fondos institucionales están acumulando muchas criptomonedas. Por ejemplo, hace unas semanas, no me recuerdo cuándo, pero Grayscale compró muchísimos Bitcoin. Ahora, antes de ayer, le tocó comprar 47.000 ETH. Así que lo siento, maximalistas, pero le tocó a ETH esta vez. Ok, entonces hay un enorme FOMO. Ya regresando para finalizar en el mundo de las criptomonedas, hay un enorme FOMO para comprar Ethereum. ¿Ya? Sí, haciendo un entre paréntesis rápido, cabe recordar que los futuros de Ethereum se abren el 8 de febrero. Entonces, me parece que todavía eso va a ser mucho más FOMO en los próximos días. Bueno, aunque los futuros tienen una historia de generar caídas en el mercado, ¿no? Si es que tú ves, en el pasado han habido dumps, caídas en el precio justo después de que salen los futuros. Justamente. Entonces, yo creo que psicológicamente estoy preparado para una caída en Ether, pero en el mediano plazo, si es que no se viene un gran cyber attack, esto se dispara. Entonces yo estoy bien posicionado en estas criptomonedas, en Ether, en algunas altcoins. Creo que estamos en el momento en donde ya la subida en Bitcoin pasó y está estable Bitcoin. Mientras esté estable Bitcoin, las altcoins van a dispararse. Sobre todo las que tienen muy buenos casos de uso, que están relacionadas con finanzas descentralizadas o que tienen algo que ver con NFTs, ¿ya? O que tienen que ver con datos, o por ahí SingularityNet también. Muy interesantemente se disparan. DeFi, yield farming, los activos sintéticos con Synthetix, que eso también le estoy entrando durísimo porque eso se va a disparar como nunca. Muchas cosas. UMA, también Synthetix. Entonces, ellos, o sea, todo este tipo de criptomonedas se disparan cuando Bitcoin está quieto, pero dependen mucho de que Bitcoin no caiga. Si es que Bitcoin cae, todos los que están en altcoins van a sufrir. Y también, si es que Bitcoin sube mucho, los que están en altcoins también van a sufrir. Entonces lo que hay que hacer es tratar de leer bien en qué momento de este proceso estamos, ¿ya? Estamos en el momento en donde Bitcoin ya subió y le tocan a las altcoins. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La dominancia del mercado de Bitcoin cae. Y mientras cae, eso significa que el dinero se está moviendo a proyectos más riesgosos. Luego, cuando comienza a subir Bitcoin, ese dinero regresa a Bitcoin.
y comienza un nuevo ciclo. Todo esto puede funcionar y subimos así. Vamos subiendo Bitcoin, las altcoins. A veces incluso Ether sube y luego le da paso a las altcoins. ¿Ok? Correcto. Y esto puede funcionar como unas gradas. Y esto es muy importante porque si es que tú sabes leer en qué momento estás de este ciclo, puedes hacer mucho dinero en el mundo de las criptomonedas. Si es que no, entonces puedes caer en la bancarrota. Todo esto funciona muy bien hasta que llegue un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Es un evento en el mercado que genera una caída brutal. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos en la vista debido a este cyberattack que nos están anunciando? Yo no creo que es algo que se viene pronto, pero es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, no creo que es muy buena idea vender tu carro para comprar bitcoins, a menos que vayas a estar muy atento para vender en 2-3 meses o para, con suerte, vender en septiembre y después de haber duplicado. Me parece interesante, pero no es algo que yo recomendaría, ¿ya? Porque me parece que el mercado internacional, Wall Street incluido, está en una situación súper delicada. Me puedo meter más allá, pero la verdad no quiero hacer análisis financiero y además que yo no les recomiendo invertir en nada. Recuerden, ustedes invierten en lo que ustedes quieran. Yo lo que hago es compartir mis opiniones, que no es nada más que una opinión. No, Alejandro, así tú no vas a conseguir suscriptores. ETH a 100.000 este año. Tú verás. Creo así vas a con tú verás. Borremos lo que dije. Y all in 100x. Métanle 100x, chicos. Como Docha, sí, que se disparó como un 100%. Claro, sí. Eso sí, sí. no. Así es que se consiguen las cifras. Y en el 2022 vas a decir lo mismo. 100.000 ETH en el 2022. Hasta que la tienes. Hasta que la tienes. Bueno, ojalá suba mucho. Espero que se haga verdad. Sí, no, yo creo que lo que pasa es que ahora en el 2021 es muy diferente ahora en el 2017. Antes en el 2017 no había tanta exposición como ahora. Ahora hay muchas personas dándose cuenta de la relevancia e importancia de las blockchains y los proyectos de criptomonedas. Mira, por ejemplo, el nuevo luchador que tenemos ahora, que es Polkadot, que está impecable. O sea, cada vez van saliendo más proyectos que buscan resolver los problemas, que es lo primero, porque hay muchas porquerías de criptomonedas allá afuera y de tokens que no sirven para nada, pero los que aporten valor sí van a dispararse bastante. O cosas como Polkadot, Synthetix, Ethereum, a pesar de que yo mismo me peleo con ellos porque ellos son muy vagos y lentos a veces. Y vamos a seguir manteniendo nuestra mascota roca, que es Bitcoin, que él va a subir cuando quiera. Como el episodio de Bob Esponja de Patricio de Rocky, puedes caminar cuando quieras y al final gana la roca. Pero básicamente sí, y yo creo también están entrando muchos actores. Visa ahora quiere poner una API para los bancos para poder empezar a dar servicios. Creo que tú tenías una noticia abierta, ¿no? Sí, creo que la tengo por aquí. Vamos a ver. Mírala. No, esta no es. ¿Dónde estaba? ¿Era esta? Ah, era esta, mírala aquí. Visa avisa que va a implementar un plan más ambicioso con APIs para los bancos. Y esto va a estar implementado con Anchorage, que Anchorage también, ¿dónde está Anchorage? Visa avisa. Sí, pero básicamente, no encuentro Anchorage, pero estaba por aquí, pero básicamente Visa ya va a competir seriamente con esto, y es bueno, básicamente nosotros vemos a los exchanges como simples exchanges, pero los exchanges son los neobancos. Ahí tenemos, por ejemplo, el gran caso de Kraken, que se acaba de convertir en el primer criptobanco de Estados Unidos, y eso es algo muy importante y un logro. Ellos realmente se lo merecen, pero ellos no van a ser los únicos, van a haber más competidores, más jugadores en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Visa va a implementar un API para ofrecer cripto, ¿no? Me parece interesante. A ver. No, el COVID. Sí, creo que ya podemos dejarlo aquí. Ya les dijimos lo importante que yo quería saber, que es ETH a 100.000K. Oye, ¿y la última noticia que tienes aquí a la derecha cuál es? Dígame. La última noticia que tienes acá. A la derecha, both sides of the... Esta. No, esto es un podcast muy interesante, de hecho. Es con Nick Carter. Este es un podcast que se llama The Grant Williams. Esto se habla muy ameno. Son muy coherentes.
amenos, sí, perdón, muy coherentes también en la forma de charlar. Aquí normalmente siempre se buscan personas de distintas vistas, oposiciones, vistas opositoras, como por ejemplo Nick Carter, que aquí él es un famoso Bitcoiner que todos conocemos, muy bueno. Y deja ver, Bueno, bueno. la segunda persona no me recuerdo cómo se llama, pero él es un gold box o un aficionado al oro. Entonces aquí ellos pelean en un deathmatch Ujú, ok. entre Bitcoin y el oro. Muy interesante, el que pueda verlo, que se lo Sí. tire. Bueno, acá en el canal tenemos un video que se llama Bitcoin versus oro, ¿no? Que les recomiendo ver. Y bueno, no sé si se llama Bitcoin versus oro aquí en el canal de Academia Blockchain. Vean, yo comparo qué es Bitcoin, qué es oro. Bitcoin es una cosa muy diferente al oro. No tienen nada que ver. Claro que son commodities, pero por favor no confundan Bitcoin por oro. Los dos activos son muy diferentes. Creo que Bitcoin tiene mucha más potencial que el oro y el oro tiene mucha más seguridad que Bitcoin. Ok. Eh, bueno amigos, esta ha sido la primera entrega de esta conversación. Vamos a repetirla cada mes. Vamos a mejorar. Estoy seguro que vamos a mejorar. En el futuro espero tener como una conversación más fluida, con más argumentos, con más ejemplos de qué es lo que estamos exponiendo. Pero bueno, en el fondo mantener un tono relajado en la conversación con Ricardo, que ya tiene su propio proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto, Ricardo? Compártenos. Sí, mi proyecto se llama Código Cyphex y nosotros buscamos precisamente esa visión de educarle a las personas sobre esa narrativa ambigua, oculta, que canalizan muchos de los medios web, sitios e incluso también desde los mismos teóricos de la conspiración, porque yo sé que siempre hay un extremismo. Cuando se comparten noticias de este tipo de índoles, se crean extremismos, tanto de un bando como del otro. Entonces, nuestro enfoque siempre está en sacar esa narrativa oculta o esos intereses afuera y poner dentro de la mesa ya sea los análisis verídicos y también las opiniones que de verdad debemos apuntarnos, que es, eh, como les decía anteriormente, que nos ponen a dormir con muchos temas que no tienen mucha relevancia, nos peleamos en Twitter y en demás redes por cosas tontas y al final no vemos el océano, lo que debemos ver. Ok. Pero básicamente pueden seguirme en Código Cyphex. Antes de ayer lanzamos un webinario sobre seguridad y privacidad digital, muy buena para el que quiere inicializar. Y también antes de ese hay un video que habla sobre esta saga que yo voy a iniciar sobre el gran reseteo y empiezo con los 6 estándares del blockchain que el Foro Económico Mundial quiere implementar A partir del gran reseteo, ¿no es cierto? Que a es, partir del gran reseteo. Sí. sí, que claro, el blockchain es una base de datos descentralizada, pero esa descentralización es parcialmente eh, muy peligrosa porque puede ser que quienes tengan los nodos que corren ese blockchain sean solamente actores de un cartel, digamos, o que sean actores que se descentralizan entre ellos el manejo de Ujú. una base de datos gubernamental, pero nunca el poder fue cedido al pueblo. Entonces el blockchain puede ser utilizado para construir una cárcel, ¿ok? También hay un video en este canal que se llama El lado oscuro del blockchain que les recomiendo ver. Y bueno, dicho eso, eh, me despido, Ricardo. Ha sido un gusto tenerte, ha sido un gusto conversar contigo los tiempos. Y bueno, vamos a El continuar placer es mío haciéndolo. y recordar viejos tiempos también, sí. Está bueno. Un También es un abrazo. placer para mí, Alejandro. Chévere. Cuídate. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Ah, wait, espérame un rato.